el acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Guzmán, Kast, Don Tomás, Chalper, Bernales, González, Don Mauro, Valdés y Celedón, y de la diputada señora Tello, que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de fortalecer la seguridad marítima y pesquera. Boletín 18.198-15. Y que la Cámara de Diputados, en sesión del día de ayer, acordó, a solicitud del diputado Jorge Guzmán Cepeda, remitir a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos en carácter de comisión técnica. Solicitud a la diputada Joana Pérez para que la comisión reciba en audiencias alcaldes don Jaime Vázquez de Lota, de Coronel, don Boris Chamorro, don Carlos Tolosa de Nacimiento y don Cristian Oces de Santa Bárbara, en conjunto con la señora ministra de Salud, doña Maicho Malí, y el señor ministro de Obras Públicas, don Martín Arrau García Huidobro, con objeto de abordar la situación de los hospitales de la zona y el estado de sus respectivos procesos de reconstrucción. Oficio de fecha 14 de abril de 2026 del Gobernador Regional del Biobío, mediante el cual informa sobre el gasto asociado al Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional año 2025. Invitación del Ministro de Obras Públicas en conjunto con el Director Nacional de Concesiones para los integrantes de la comisión para asistir a la cuenta pública de concesiones el lunes 27 de abril en curso. Carta del señor Miguel Hernández Zamorano, presidente del sindicato SINCAP, de fecha 16 de abril de 2026, quienes solicitan audiencia para exponer sobre la situación que afecta a los conductores de aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros. Y por último, una carta del señor Víctor Adasme, secretario de ATICH, Asociación de Taxis Independientes de Chile, mediante la cual solicita ser recibido por la comisión para referirse al reglamento que se propone para ley EAT o ley Uber. Se hace presente a los parlamentarios que todos estos documentos fueron enviados a sus correos electrónicos. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, gracias, señora secretaria. La presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Iniciar estudio del proyecto de ley con urgencia calificada de simple que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de asignación de dirección de IP y debe de informar de los proveedores de acceso a Internet. Boletín 16.858-15. Se encuentra invitada la subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Romina Garrido Iglesias, y el señor ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones Chile, Telco, señor Afiel Ulloa Urrutia, quien asiste en forma telemática. Asiste la subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Romina Garrido, el jefe de gabinete del subsecretario, señor Diego Toro Rivera, y el señor ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, señor Afiel Ulloa Urrutia. Asiste en forma telemática. Ofrezco la palabra. Se ofrece la palabra. Oye, no, pues no, vamos muy rápido. Hasta ahí llegué. No hay nadie. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra temas Sobre la varios. cuenta. ¿Y ahora? No, ahí la ofrecí ya, pues nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Pasamos entonces. Ahí paramos nomás, pues ¿cómo ofrecer temas varios si no hemos empezado? Pues. No, sobre varios. Ofrezco la palabra sobre Yo ofrezco la palabra sobre temas varios a los integrantes de la comisión. a los integrantes de la comisión. A los integrantes. En varios. ¿Ya? En varios. Diputado Carles. No sé si corresponderá. A ver ahora. Señor presidente, por su intermedio quería darle a conocer a los integrantes de esta comisión que subió un proyecto de ley que me interesa mucho que sea tratado en esta comisión y apoyado por esta comisión. Se trata de un número único de emergencias en autopistas concesionadas y ya se encuentra en el sistema para la firma de quien lo estime conveniente. Eso, señor presidente. ¿Algún otro diputado? El diputado Achurra. ¿Perdón? ¿Ya el diputado Achurra había pedido primero o no? Francisco Crisóstomo. O don Francisco. Francisco Crisóstomo. Ya, don Francisco Crisóstomo tiene la palabra entonces.
Buenas tardes, señor presidente. La semana pasada el ministro quedó de enviar la respuesta a todas las consultas que se hicieron en la comisión, entonces, por escrito. Entonces quería reiterar eso porque quedó de enviarlo en esta sesión. Entonces quisiera reiterar a que dé respuesta a las consultas que se realizaron. Perfecto, se le da la Así respuesta. se acuerda, entonces, Se acuerda, mandarle un oficio, se manda mandar el oficio recordando solicitado por que el tiene que responder. acordado, lo que ha solicitado el diputado. Tiene la palabra, me dijo el señor secretario, el diputado Achurra, o el diputado Menchaca tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Distinguida subsecretaria, ¿cierto? Sí. Ya. Mire, hace unos días atrás tocamos este tema y lo quiero volver a tocar para saber si nos podría entregar en alguna oportunidad alguna respuesta. La gente del campo, especialmente en las comunas que tienen mucha ruralidad, la señal de teléfono de algunas de las compañías que venden el servicio, de repente no hay conexión. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pedirle a alguien, mandar un recado o mandar un WhatsApp, que a veces cuando uno logra tener internet por otra vía, fibra óptica en algunos casos, le dice, oye, por favor, llama a la compañía y dile que vas a hacer un reclamo a la subsecretaría, a la superintendencia, perdón, vas a hacer un reclamo de que no hay señal. O magia. Inmediatamente llega la señal. ¿Por qué le planteo esto? Porque no es posible que tengamos que estar haciendo reclamos para que la empresa que ha vendido un servicio, que está vendiendo un servicio por el cual se paga, entrega calidad tan deficiente de sus propios servicios. Desconocemos, la verdad que el tema de telecomunicaciones es tan complejo que es muy difícil conocerlo. Entonces, como ustedes son los expertos, si nos pueden ayudar a saber por qué sucede esto y cuáles son las medidas que se puede tomar, especialmente voy a referir a una empresa telefónica que se llama Entel, que ha sido la que genera la mayor cantidad de problemas en varios sectores rurales. Por su intermedio, señor presidente. Muy bien. Se hará. Esperemos. ¿Qué le parece, diputado? Está la subsecretaria que también pueda darle respuesta a lo que usted está preguntando. Claro. ¿Ya? Sí, pero No, pero después. Po. sí, después. Después, no, que terminemos. Diputado Churra está- El diputado Achurra tiene la palabra. Y ella, allá. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a los colegas de la comisión, secretario, y saludar por su intermedio, presidente, a la subsecretaria. Muchas gracias por visitarnos nuevamente. Yo, antes de ir al punto que quería señalar, quisiera sumarme a lo expresado por su intermedio por el diputado Menchaca. Me parece que es muy atendible su requerimiento. Yo quisiera sumarle un enfoque a esto. Me pasó, y por experiencia propia, de que cuando uno quiere contratar un servicio con una compañía, apenas levanta el teléfono, dice, me interesa el servicio, y tiene una camioneta fuera instalado, se bajan casi con un banquete así a ofrecerle, instalarle inmediatamente el servicio. Pero cuando uno lo quiere desinstalar, vive realmente un vía crucis. O sea, yo estuve una semana llamando, me cortaban el teléfono, me hicieron esperar 2 horas, me decían, estamos cortando, vamos a cortar el servicio, vamos a cortar el servicio. Entonces, la disparidad de los recursos en todo sentido dispuestos para la contratación de servicios versus cuando alguien quiere dejar la compañía son absolutamente dispares y yo diría abusivos, ¿no? Yendo al tema que yo quería plantear. La semana pasada, por su intermedio, presidente, tuvimos aquí presente al ministro de Obras Públicas, el señor Arrau, y le preguntamos sobre algunos proyectos viales que afectan el Distrito 14, particularmente a las comunas de Melipilla, a la provincia de Melipilla, Talagante y Maipo. Y me refiero particularmente al proyecto de la Orbital Sur, y la ampliación, la modernización de la Ruta 78. Él nos contestó en esa ocasión que había traído una minuta preparada para hacer respuesta a estas inquietudes.
Yo tengo la minuta acá y quiero decir que la minuta es bastante insuficiente respecto a esa pregunta, ¿no? Es una minuta bastante técnica que tiene contenido interesante, pero respecto a esas preguntas no da respuesta. Entonces yo quisiera pedir, enviarle un oficio al ministro Arrau en que nos explique específicamente los alcances del proyecto de modernización de la Ruta 78 respecto a los nuevos accesos a las comunas de Melipilla, particularmente Pomaire y Padre Hurtado, las terceras pistas entre Melipilla y Talagante, y además me gustaría conocer cuáles son los procesos de mitigación que se va a realizar a propósito del proyecto de la Orbital Sur. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Achurra. ¿Habría acuerdo para mandar los oficios? Acordado. Tiene la palabra la diputada Francisca... Natalie Castillo. Natalie Castillo, tiene la palabra usted. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades que nos acompañan. Yo entiendo, presidente, que esta comisión es muy relevante, aborda muchos temas, telecomunicaciones, transporte, evidentemente las obras públicas para todo nuestro país, y por eso yo traigo a esta comisión en este punto varios, algo que me parece de relevancia. Creo que no podemos dejarlo pasar. Durante la jornada del día de ayer en la región de Coquimbo, yo soy diputada reelecta de la región de Coquimbo, se dio a conocer un correo electrónico y una filtración, un documento eventualmente que proviene del Ministerio de Obras Públicas, del MOP de Coquimbo, donde se califica a diversos funcionarios y funcionarias públicas de esas reparticiones, de las diversas divisiones que tiene o departamentos que tiene este ministerio, con calificativos que a mí me parecen que están fuera del orden de la administración pública, digamos, buena pero zurda, zurdo pero flojo, zurdo y cosas por el estilo, al cual hoy día entiendo el gobierno se ha referido. Sin embargo, me gustaría yo pedirle, por su intermedio, presidente, al ministro, qué medidas se han tomado para resguardar que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo en un ministerio que es tan relevante para la ciudadanía, para nosotras y nosotros como legisladores, y que evidentemente no nos entrampemos en este tipo de cuestiones, sino que vayamos a lo de fondo, que es ver los temas de conectividad, del enrolamiento de caminos públicos y otros, obviamente, que le hacen bien a la ciudadanía. Creo que ha sido una falta de tiempo, que hay una confusión, y por último, presidente, para no alargarme con este tema, que el hilo no se corte por lo más delgado, que no se corte con los y las periodistas o encargados de comunicaciones que tienen estas reparticiones donde se filtran los correos, sino que se tomen las responsabilidades políticas que corresponden, en este caso, a las autoridades pertinentes. Muchas gracias, presidente, por su atención. Diputada, se mandarán los oficios como usted lo ha solicitado. Acordado. Tiene la palabra el diputado. ¿Usted está pidiendo uno, diputado, por la palabra? Después el diputado Bianchi. Diputado Cristóbal, tiene la palabra. Sí, señor presidente, quisiera solicitar que se oficie al Ministerio de Obras Públicas por la situación de la ruta 605, específicamente los puentes de Meco y Larqui en la comuna de San Ignacio. Ambos se encuentran en muy mal estado, pese a que se anunció su reconstrucción, la cual aún no se ha concretado. El puente Meco ha sido reparado en varias ocasiones, pero continúa presentando fallas debido al hundimiento de sus pilares. Además, es muy estrecho, lo que ha generado situaciones de alto riesgo, incluyendo un accidente fatal a inicios de este año. Si bien existe una bifurcación para camiones con carros, esta no se ha utilizado adecuadamente por la presencia de una barrera que provoca choques. Eso, señor presidente. Muy bien, diputado. ¿Habría acuerdo de mandar los oficios solicitados por el diputado? Acordado. Diputado Bianchi tiene la palabra. Gracias, estimado presidente. Subsecretaria, muy buenas tardes, colegas, y a la secretaría. Mire, yo quiero dar cuenta de una situación, y valiéndome que está acá además la subsecretaria, sobre una situación grave que afectó y sigue afectando a la comuna de Cabo de Hornos, particularmente Puerto Williams, que no sé si está usted en antecedente. Ahí hubo un corte de la fibra óptica austral en su tramo submarino. Ahora, ¿cuál es el punto, presidente? Se me informó que no fue un hecho fortuito, ya que se trataba de trabajos programados, incluso con un buque especializado que llevaba días en la zona y cuyos efectos podrían extenderse hasta por otros tantos días más de una semana más. Sin embargo, no existió información oportuna ni medidas preventivas para la comunidad. Mientras otras ciudades de la región de Magallanes han mantenido conectividad mediante respaldo desde Argentina, en el caso de Puerto Williams
ha quedado prácticamente, o sea, quedó totalmente aislada, afectando servicios básicos, cajeros automáticos, el funcionamiento normal tanto de lo público como lo privado. Aquí todo apunta a que hubo una falla de gestión y coordinación, subsecretaria, por su intermedio, estimado presidente. Por ello, quiero solicitar se recabe el acuerdo de esta comisión y se oficie al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que nos informe y ojalá esto, presidente, por su intermedio a la subsecretaria, no sea en meses más, como suele ocurrir con el tema de los oficios. Se oficie las razones técnicas del corte, por qué no se informó oportunamente a la comunidad de Puerto Williams, qué planes de contingencia existían y por qué no funcionaron y qué medidas se adoptaron para garantizar respaldo y evitar que una comunidad completa vuelva a quedar absolutamente incomunicada. Porque esto no es solo conectividad, es igualdad territorial y funcionamiento básico del Estado. Quiero pedir entonces, por su intermedio, presidente, que esta comisión acoja lo que he señalado y además, ojalá, poder tener de parte de la subsecretaria aquí presente una respuesta con respecto a lo que he señalado. Gracias. ¿Habría acuerdo para pedir los oficios solicitados por el diputado Bianchi? Acordado. Tiene la palabra el diputado Leandro Kutman. Esto lo... Gracias, presidente, por su intermedio saludar a la subsecretaria y su excelente disposición de trabajar con esta comisión. Y quería pedirle a la comisión, presidente, de poder oficiar al Ministerio de Obras Públicas con respecto a las mantenciones globales de caminos y rutas de Chile en general. Algo comenté en la reunión anterior cuando estaba el ministro de Obras Públicas con respecto a que en el año 2025, por lo menos en la región de Los Ríos, no se renovaron 7 de estos contratos y hay 4 contratos que no están dentro del presupuesto 2026 por los cuales no se van a renovar este año. ¿Ya? Usted sabe la realidad de los caminos rurales, usted de la Araucanía, los otros diputados que también son de sectores de regiones y de sectores rurales, lo grave que puede llegar a ser esto para las localidades rurales de nuestro Chile y bueno, parte, digamos, de la herencia que estamos recibiendo del gobierno de Gabriel Boric. Así que le pido se pueda oficiar para saber en concreto cuáles son las rutas, ¿cierto? Y cuáles son los contratos que no se renovaron y cuáles no se van a renovar este 2026. Eso. Diputado, con una sola pregunta. Estamos hablando de las globales, me imagino. Las globales. Perfecto. Sí. Acordado de pedir el oficio solicitado por el diputado. Tiene la palabra el diputado Felipe Caamaño. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, bueno, en esta comisión, que nuevamente en este nuevo periodo estamos formando parte, quería plantear una situación que es bastante preocupante en relación a obras que llevan años de oficios, llevan años de gestión, llevan años de fiscalización, que con tremenda preocupación veo que no vayan a avanzar. Recordemos que la semana pasada estuvo el ministro de Obras Públicas acá, donde hablaba de la priorización de 70 proyectos y donde solamente 2 de ellos iban a estar emplazados en la región de Ñuble. Y esto no deja de llamarme la atención porque finalmente una de las cosas que nosotros hemos hecho como fiscalizadores es empujar de que proyectos de desarrollo, de progreso, lleguen finalmente a la región de Ñuble. Yo le podría nombrar muchos de ellos, por ejemplo, el Liceo Industrial de Chillán, que del 2010 está sujeto a su reposición. O sea, son 15 años, señor presidente, que se está esperando esta priorización finalmente del Ministerio de Obras Públicas. Actualmente Ñuble tiene un sinfín de proyectos muy importantes. Por ejemplo, podríamos, no sé, obras hospitalarias, como el CEFAM de Portezuelo, el CEFAM de Campanario y la Comuna de Yungay, el CEFAM de Ñipas. Estamos también viendo proyectos de reposición en el Carmen, de Coelemu, Bulnes, Quirihue y Yungay, así como proyectos de ampliación de la red de salud mental. En la región hay que poner un poco foco en relación a en qué estado se encuentra. Recordemos que esta es la región más rural de Chile, pero también es la más nueva, donde hay muchas oportunidades de desarrollo y sobre todo entregar una respuesta oportuna a los desafíos que tenemos
en cuanto a obras públicas y también a mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Por tanto, me gustaría, señor presidente, que se pudiese oficiar, en este caso, al Ministerio de Obras Públicas para que nos den cuenta de la situación y que en este caso se remitan los criterios bajo los cuales se están seleccionando ciertas obras, además de pedir el informe de estado de avance de cada una de las obras que están pendientes de ejecución en nuestra región de Ñuble. Eso sería, presidente. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo por mandar los oficios solicitados por el diputado Camaño? Acordado. Señor secretario, quiero mandar yo un oficio al ministro de Obras Públicas que me informe quién hizo el estudio para reparar el puente de Caragua, está sobre el río, que tienen cortado hace varios meses el tránsito, tienen que dar una tremenda vuelta para llegar al lado. ¿Y qué empresa hizo el estudio? ¿Y cuánto es el costo que esa empresa arrojó para hacer estas reparaciones? Ellos hablan de hacer 8 meses, no lo sé, por eso que la gente está muy intranquila por los camiones y todo, lo han parado por el tráfico prácticamente, que han cortado la comunicación entre la comuna de Carahue y Puerto Saavedra. Entonces ese puente es de primera prioridad. Me gustaría saber el ministro qué piensa, quién fue la empresa que hizo esto y en qué basaron ese tremendo costo que tiene reparar un par de hoyos que tenía el puente. Por eso me interesa saber eso. ¿Habría acuerdo para mandar el oficio solicitado por el presidente? Acordado. Bueno, ahora vamos a pasar a la orden del día. Partimos. ¿Ah? Aquí o la diputada. Ya, perfecto. La diputada. La diputada Tiara Bardeschi. Tiara Bardeschi, no soy bueno para italiano, pero usted entendió perfectamente que era usted que me refería, diputada, querida diputada. Tiene la palabra para explicar su proyecto. Gracias, presidente. Saludo a toda la comisión. Este proyecto de ley lo presenté junto a dos más para acompañar en realidad a la PDI, específicamente a la unidad de cibercrimen, con quien trabajamos estos proyectos para poder darles más herramientas en la persecución de delitos vinculados a material de abuso sexual infantil. La realidad en nuestro país es brutal. Más de 60.000 casos de material de abuso sexual infantil fueron registrados en nuestro país en el año 2023, por ejemplo. Son niños que constantemente siguen siendo revictimizados, principalmente en la dark web. Son 3 proyectos. Uno que ya aprobamos en general en la Comisión de Seguridad, en el que se busca que exista la figura del agente encubierto, ¿cierto?, para la persecución de estos delitos. Otro para tipificar como delito la visualización, no solo la descarga, almacenaje y descarga como es hoy día. Y bueno, el tercero, el que tienen ustedes en sus pupitres, que busca mejorar el traspaso de información de las direcciones IP desde las empresas de telecomunicaciones a la fiscalía o policía. Hoy día, conversando con los policías que hacen esta labor que es demasiado importante y dura, me decían que efectivamente hay empresas de telecomunicaciones que rápidamente les entregan la información de las direcciones IP, hay otras que, piden naturalmente que sea a través de la fiscalía, y otras que se niegan rotundamente a hacerlo, porque en muchos casos no está individualizada la dirección IP a un domicilio, sino que es por sectores. Creo que es fundamental que las empresas de telecomunicaciones puedan estar a la vanguardia en este sentido para poder colaborar con la policía en la persecución de delitos tan importantes, porque hoy día la PDI tiene la capacidad, por ejemplo, de determinar que una persona está descargando miles de videos, de fotos de material de abuso sexual infantil, pero se encuentran con la traba de que la empresa de telecomunicaciones correspondiente no les entrega la información para poder llegar al domicilio de la persona que está cometiendo estos delitos que son brutales. Entonces creo que es un proyecto sencillo, que no solamente ayuda en temas vinculados a material de abuso sexual infantil, sino que a muchos delitos que ocurren en línea al día de hoy, y que por lo tanto, ya que las formas de delito han ido evolucionando y muchos han ido traspasándose, ¿cierto?, al Internet, creo que también tenemos que entregar más herramientas a las policías para poder desarrollarse con esa misma velocidad. Así que espero que se acoja a bien esta propuesta, y me gustaría naturalmente
que también puedan invitar a la subprefecto de la Brigada de Cibercrimen de acá de Valparaíso, que les puedan contar con más detalle la labor que realizan. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Bien. Sí, ahora vamos a empezar con la... Bien. Sí, ahora vamos a hacer con la señora subsecretaria de Telecomunicaciones, la señora Romina Gajardo, que viene a... Garrido, perdón. Señora Romina Garrido Iglesias, y viene acompañada de su jefe de gabinete, el señor Diego Toro Rivera, y el director ejecutivo chilena de Telecomunicaciones, señor Alfi Ulloa. Señora subsecretaria, usted tiene la palabra. Ahí sí. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a todos los diputados presentes, a la Secretaría Ejecutiva, a la diputada Chiara Varquesi, autora de este proyecto, que por supuesto como subsecretaría y como gobierno compartimos plenamente la preocupación manifestada por la diputada. Comentar en principio que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por cierto, está alineada con esta agenda de seguridad que ha sido especialmente encomendada por nuestro presidente José Antonio Kast, y que estas iniciativas buscan ser, por cierto, recogidas, apoyadas y mejoradas para que cumplan los efectos que realmente se plantean por los parlamentarios, y en este caso por la honorable diputada Chiara Varquesi. Primero tenemos un análisis de este proyecto de ley, y me gustaría brevemente partir con una pequeña ilustrarlos brevemente respecto de cómo viaja la información en Internet, porque este proyecto de ley tiene dos partes. Primero, establecer una IP única para las personas, para los domicilios, y en segundo lugar establecer un plazo de respuesta de los requerimientos que el Ministerio Público hace a las empresas de telecomunicaciones. Respecto de la primera parte, primero señalar que en Internet la información viaja en paquetes. Cada paquete viaja por múltiples redes, guiado por una dirección IP. Una dirección IP es dirección de protocolo de Internet, y básicamente es un listado de números. Cuando esta dirección IP llega a su destino, finalmente, no sé si se está viendo la presentación, ¿no? Ya, no se ve como en modo presentación, pero bueno, podemos seguir. Perdón, ¿qué problema tiene, subsecretaria? Que ahora se está recién proyectando perfecto. La presentación. Perdón que la haya interrumpido ahora para ver si podíamos ayudarla nomás. Sí. Nada más. ¿Ese? ¿Esa presentación la podríamos No, tampoco. Sí. Esa ¿la mandó? Bueno, sí. Sí, ya. La siguiente, por favor. La siguiente. Continúe. Entonces, actualmente las direcciones IP originales, el protocolo conocido es el IPv4. Esto quiere decir una secuencia numérica que, por cierto, ante la cantidad de dispositivos conectados a Internet, tiene un número finito, ¿verdad? Entonces son 4.300 millones de combinaciones posibles que actualmente están en agotamiento, y se está pasando un nuevo protocolo de Internet que es el IPv6. Ante esta escasez de números, que son estos números correlativos que corresponden a las direcciones IP, se genera un mecanismo que se llaman IPs dinámicas, ¿cierto? Que son IPs que se asignan, como su nombre lo indica, temporalmente a un usuario específico, y el proveedor de servicios de telecomunicaciones está de todas maneras obligado a mantener durante un tiempo acotado esta IP dinámica asignada a un usuario específico. Dado que las IPs dinámicas tampoco van resolviendo el tema de escasez, también tenemos otro mecanismo tecnológico que es el NAT, que permite que en una casa, por ejemplo, donde hay 3 celulares, 2 computadores, un televisor, un aparato que se conecta a Internet, yo le pueda dar una sola dirección IP a todos esos aparatos.
Entonces, eso es como más o menos para poner en contexto el funcionamiento de las redes y por qué es importante tener esto presente, porque las direcciones IP, al ser un código como el IPv4, que son, como ustedes ven ahí, 6 números más 2 más, son números finitos, estas combinaciones. Entonces, estamos avanzando a esta versión moderna del protocolo de Internet, porque ya tenemos muchos dispositivos conectados desde vehículos, qué sé yo, celulares, etcétera, a 340 sextillones de direcciones posibles. Entonces, el riesgo de una IP fija obligaría básicamente a desmantelar esta arquitectura bajo la cual funciona Internet, que son estas direcciones que se van asignando para los usuarios de Internet. Y hay al menos algunos problemas que nosotros vemos, que primero los ciberdelincuentes que quieren evitar esto de todas maneras pueden actuar bajo ciertas otras tecnologías como las VPN o como usar navegadores como Tor o alterar los orígenes de la IP. Asignar también una IP fija por usuario nos pone también en una situación de vulnerabilidad a los usuarios propiamente tal, porque nos asigna un identificador que es único para cualquier persona. Nosotros entendemos la finalidad de identificar las IP. Eso hoy día se puede, inclusive con las IP dinámicas, y entendemos que los principales desafíos, más que entregar una IP fija, podrían ir por el tiempo en que se debe almacenar las direcciones IP y por el tiempo en que se puede demorar una empresa de telecomunicaciones en responder a una solicitud de la PDI o del Ministerio Público. Y también entendemos, como lo ha planteado la diputada, que a veces hay una disparidad de criterios, porque también la IP es un número que corresponde a una comunicación y la ley protege también constitucionalmente la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Entonces, entonces quizás la solución va más por habilitar que sean las policías las que puedan solicitar esta información, que sea o uniformar las solicitudes de las direcciones IP, más que en alterar la infraestructura con la que funciona Internet a través de una IP fija. La siguiente, por favor. Entonces, entendemos que el proyecto tiene por objeto facilitar las investigaciones penales en el entorno digital con estas dos partes, ¿verdad? La IP fija, donde yo trato de explicarles lo complicado que sería que obligáramos a las empresas de telecomunicaciones a entregar una IP única vinculada a un domicilio en particular por esta arquitectura propia de cómo funciona Internet. Y una segunda parte que tiene que ver con el tiempo en que los operadores de telecomunicaciones responden al Ministerio Público. Quizás acá es lo que se puede finalmente abordar y quién puede solicitar esta información, que las mismas policías puedan solicitarla previo después validación del Ministerio Público o previa o con una posterior obtención de una orden judicial, más que limitar. Entiendo la siguiente, por favor. Que hay problemas técnicos para la asignación de una IP fija, lo que requeriría a lo menos que nosotros que ya estuviera disponible el protocolo de IPv6, que es un protocolo que todavía en Chile no se ha masificado. Convertir a la IP en un dato único también trae problemas relacionados con seguridad de las mismas personas, porque las mismas personas también, todos somos objetos de ciberdelincuentes, y darnos un identificador único en Internet facilitaría identificar desde a las personas comunes y corrientes, autoridades, etcétera, a que ese es su identificador único en la red y podría traducirse en que finalmente el remedio es peor que la enfermedad, porque identifica a todas las personas concretamente en la red. Y finalmente que una IP fija tampoco hace que los criminales siempre van a ir un paso hacia adelante y utilizan métodos de anonimización mucho más sofisticados como las VPN, etcétera. Entonces, finalmente, la solución, por cierto, también es técnica, tener estos registros históricos detallados, quizás ampliar el tiempo en el que se almacenan estos registros. Hoy en día las compañías están obligadas a almacenarlos y quizás
el tema es más de coordinación que propiamente tal de generar una IP única o de fijar un plazo. Nosotros estamos trabajando en una mesa de seguridad con el Ministerio de Seguridad, donde también están presentes las operadoras de telecomunicaciones, donde también estamos ahí analizando de qué manera ellas colaboran en la prevención y en la persecución de los delitos. Y por cierto, estamos disponibles para todas las coordinaciones disponibles en este punto y para ver de qué manera también podemos agilizar que los tiempos de respuesta, que entiendo que es una de las principales preocupaciones, y también las entidades que pueden pedir este tipo de información a las compañías de telecomunicaciones. Eso sería nuestra opinión sobre el proyecto, señor presidente. Muchas gracias, subsecretaria, señora Romina. Sí, vamos a ir por parte porque había palabra pedida. Diputado Carles tenía palabra. Vamos a anotar. Yo voy a anotar aquí, no se preocupen, le van a tener toda la palabra, ¿sí? Diputado Carles, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria. Y hacer notar un poco que si bien encuentro de toda lógica la preocupación y el motivo y lo que propone este proyecto, también quiero decir que en mi consideración es un poco impracticable. Los IP fijos también son una puerta de entrada para hackeos, ataques informáticos, robo de identidad, clonación de cuentas bancarias, robo de password. Por eso los IP son dinámicos y por eso por eso existen los VPN. O sea, es fundamental el derecho a ocultar su identidad también de las millones de empresas que minan datos para campañas publicitarias, para llamados sectorizados, para actos comerciales bastante invasivos de la vida de las personas, que hoy día es una guerra permanente que se tienen entre las personas que usan los servicios y que no acceden a informaciones que no quieren, y el bombardeo constante que tenemos a través de los mails, a través de llamados telefónicos. Bueno, todo eso viene del IP. Si el IP fuera fijo, la forma de minar nuestros datos sería ilimitada. Todo estaría a manos no solamente de la autoridad, y por eso encuentro muy bueno el proyecto en la intención, pero en la práctica es terriblemente peligroso para la privacidad de las personas. Sacando todo lo técnico que nos dijo muy bien por su intermedio, presidente, la subsecretaria, que muy buena presentación, muy informativa, qué bueno que estemos avanzando hasta este nuevo sistema de IP, porque son extremadamente necesarios. Sí urge encontrar alguna forma de poder identificar a las personas que están usando Internet para este tipo de actividades delictuales. Pero también hay que pegar un golpe de realidad. Hoy día con la dark web y distintos tipos de cosas, también dudo que una persona que está haciendo estas cosas no esté usando un VPN. Y no podemos prohibir los VPN por razones lógicas, porque es un derecho a la privacidad. Ahora, sí, a mí me gustaría, en opinión de... ¿cuál es la opinión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones? ¿Cómo podríamos abordar este tema y este urgente requerimiento, que es muy lógico, de otra forma? Porque si bien es totalmente impracticable esto que tenemos hoy día acá, por los motivos que yo estoy exponiendo y espero que sean compartidos y espero que se entienda el fondo, también tenemos que buscar algún mecanismo para prevenir especialmente lo que es la pornografía infantil, que hoy día es un cáncer que afecta brutalmente a la sociedad. Pero este proyecto en especial lo encuentro más peligroso que beneficioso para la gente en general. El derecho a la privacidad es algo que tenemos que cuidar todos como sociedad, y no podemos entregarlo completamente, porque hoy día lamentablemente lo estaríamos entregando en forma total, porque todo está hoy día vinculado a Internet. Lamentablemente nuestras vidas se digitalizaron a tal nivel que hoy día hacemos todo por Internet. Y estar entregando ese nivel de autorización a nuestra privacidad, por muy importante que sea el proyecto y por muy lógico que sea tener que recabar esta información, traspasa un límite que hoy día nosotros no podemos permitir.
Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Carlesi. Tiene la palabra el diputado Ignacio Achurra. Y después va... Vamos a parar aquí para seguir la discusión. Muchas gracias, presidente. Yo quiero decir que me declaro en estado de sorpresa, porque entiendo que por su intermedio la diputada Barquesi vino a presentar un proyecto al cual el gobierno le dio urgencia, por eso lo estamos discutiendo, pero parece que a la subsecretaria, por su intermedio, presidente, no le gusta nada el proyecto. Entiendo que ha hablado esencialmente en contra de lo sustantivo del proyecto, que es contar con una IP fija. Yo quisiera señalarle a la comisión y por su intermedio a la subsecretaria que si el proyecto de la diputada, por su intermedio, Barquesi, tiene dos partes, digamos. En primer lugar, fijar la IP, de lo cual entiendo que la subsecretaria no está nada de acuerdo, pero además tiene una segunda parte que dice relación con la persecución penal de delitos asociados a temas relacionados con el manejo de la IP. Hoy día nosotros tenemos una ley vigente, que es la 21.577, publicada el año 2023, que incorporó un artículo en el 218 ter al Código Procesal Penal que faculta al Ministerio Público para requerir datos de suscriptores e IP sin previa autorización judicial. Y que además, para mayor abundamiento, existe un proyecto de ley que está en segundo trámite hoy en el Senado, que es el boletín 16.974-07, que viene a perfeccionar esta ley y viene a incluir conceptos de georreferenciación y reduce el plazo de entrega a 24 horas para delitos de alta complejidad. Si me permite, presidente, por su intermedio a la subsecretaria, entiendo que ese proyecto está bastante alineado con la presentación que usted acaba de hacer y con los intereses de persecución penal referido a delitos cometidos en asociación con IP. Entonces, reitero, me declaro en situación de sorpresa porque estamos viendo un proyecto de ley que el gobierno le ha puesto su urgencia simple, pero la autoridad de gobierno parece que no le parece en lo sustantivo que sea un buen proyecto. Yo instaría a que se le pudiera dar trámite al boletín 16.974-07, que es un proyecto que tiene mayor contundencia que el proyecto que acabamos de conocer y que además ya está en tramitación, como decía, en segundo trámite en el Senado. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Natalie Castillo. Vamos a terminar esta ronda de preguntas. Después, si usted que pide la palabra, se la doy. Y de ahí la señora subsecretaria dará respuesta a las preguntas que le están haciendo los diputados, para aclarar la situación de lo que estamos viendo. Hable, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo invito a todos a leer el proyecto porque el proyecto en ningún lado habla de IP fija, habla de IP única, son cosas distintas. Entonces quería aclararlo porque estamos discutiendo de algo que no tiene relación con el proyecto. Bueno, podemos redactarlo de otra manera entonces y obviamente este es el espacio para poder mejorar esos detalles, pero la lógica es que hay empresas de telecomunicaciones que tienen una IP para cuadras completas, no para domicilio. Ese es el punto que queremos cambiar, no el hecho de que la IP no sea dinámica, sino que sea fija. Claro. Pida la palabra si quiere hablar, por eso favor. Cambiémoslo, pero son dos cosas distintas, ¿cachai? Por eso quería aclararlo. Pero por eso este es el espacio para trabajarlo, da lo mismo, no hay que ser orgulloso. A ver, no entremos en discusión entre los parlamentarios, no desordenemos, por favor. Señora Natalie Castillo tiene la palabra, diputada. No sé si ahí sí se escucha, gracias. Sí, yo creo que estamos recién empezando la tramitación de este proyecto. En buena hora vamos a empezar a legislar, lo que me parece muy productivo. Y sí, yo leí este proyecto, sí se parece mucho al que dijo el diputado Achurra, que efectivamente está en segundo trámite, que lo tramitamos en el periodo legislativo anterior de la diputada Orsini, si es que no me equivoco es ese, el que está en el Senado. Pero en esta oportunidad, a propósito de lo que trajo la diputada Barquesi, yo tengo una sola duda y por eso es bueno que comenzamos prontamente con las audiencias, ¿no? Para saber y dilucidar algunas dudas en qué sentido, por ejemplo, si bien hay una necesidad real de modernizar las herramientas contra el crimen o el cibercrimen, quiero decir, técnicamente este proyecto, ¿cómo explicaría, por ejemplo, si una IP única por cliente va a ser de gusto de las empresas que monopolizan las telecomunicaciones en nuestro país?
digo que el proyecto y la idea está bien. Yo igual estoy de acuerdo, puede ser, teniendo algunas indicaciones, por cierto, de seguridad, de resguardo de la información, del derecho a la intimidad, etcétera. Pero si una IP por cliente, obviamente eso va a aumentar un costo, va a aumentar un precio para las empresas que hoy día tienen el espectro de telecomunicaciones, ¿ya? Principalmente de los datos de móviles. Y por tanto ese precio al aumentar evidentemente le va a caer en costo de la boleta del cliente. Entonces por eso a mi juicio este proyecto también sería muy poco viable, por más que saludo la idea matriz, que es ir en contra de la explotación sexual de niños y niñas, pornografía, estafa informática, delitos económicos, ataques informáticos. A mí no me cabe duda que esa es la idea matriz del proyecto, pero sí si estarían o no de acuerdo las empresas que tienen el espectro, en este caso, de los datos para tener IP única. Esa es una de mis dudas, presidente, y por lo tanto quizás sería bueno, más allá del gobierno que tenga o no la venia a este proyecto, saber qué es lo que están pensando los operadores, los empresarios, en rigor, de este tipo de medidas, y no sé, y ahí desconozco, si se agrupan en gremios, si se agrupan en algún otro tipo de... ahí está el señor presente en la comisión. Sí. Para conocer si tienen la disposición y la disponibilidad técnica, que ellos asuman los costos y no los clientes. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Vamos a darle la palabra a la señora subsecretaria, señora Romina, y posteriormente, porque está bien, se la vamos a dar a don Alfie Ulloa. Posteriormente que hable la señora subsecretaria, para que se prepare don Alfie. Sí, señora subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a las distintas intervenciones, efectivamente nosotros partimos diciendo que compartimos las preocupaciones de la diputada Barquesi, pero también como entidad técnica, y que tenemos que garantizar la operación y, por cierto, la conectividad de las personas. En nuestro rol como Subsecretaría de Telecomunicaciones también nos corresponde hacer ver los problemas técnicos que podría tener este proyecto de ley en específico y las complejidades que bien expresaba el diputado Carlesi por su intermedio, y que las graficó bien de lo que genera este proyecto al referirse como una IP única o una IP fija. Por cierto, estamos dispuestos a poder trabajar con usted, honorable diputada, para poder afinar lo más posible este proyecto y alinearlo con las preocupaciones que, por cierto, nosotros también compartimos. Pero insisto que nosotros, como una entidad técnica, también tenemos que hacer ver los potenciales riesgos que podría acarrear la forma en la que inicialmente está planteada esta moción parlamentaria. Y por cierto también compartimos lo manifestado por la diputada Natalie Castillo respecto a la modernización de la persecución penal. También se encuentra presente el director ejecutivo de Chile Telcos, que también ahí puede dar alguna otra seña de cómo esto se traspasaría, si es que se traspasa en costo a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora subsecretaria. Oye, les propongo, por lo que hemos dado cuenta, que para la próxima sesión también invitemos nosotros a investigaciones y al Ministerio Público. ¿Les parece bien? Acordado. Oye, yo, antes de dar la palabra a don Alfie, yo les quiero decir, esto es una cosa al margen, ¿ah? Este no es un problema de Chile. Yo vengo llegando recién en este momento, llegué justamente esta mañana a las 8:30 de la mañana de la IP de la Unión Interparlamentaria en Estambul. Y de las 3 comisiones que estuve yo, el tema principal fue justamente la inteligencia artificial y de la pornografía que decía el diputado, y cómo se van captando estas personas que se van haciendo ¿cómo se llama? Los robos cibernéticos. O sea, ese era el tema prácticamente de esta convención. Entonces, al escucharlo aquí, uno se da cuenta que no es un tema tan sencillo. O sea, ya el mundo está preocupado de este tema. No solamente Chile, ni usted, diputada. Esto lo puede usted ver, meterse a el hackeo. Claro, el hackeo, todas las cosas. Lo que decís para pornografía infantil. Es más, las fotos íntimas no consentidas, que cuando se pelea una pareja, le quiero decir, se abordaron todos esos temas. Uno cree que es un tema, a lo mejor, de una pequeñez. No, porque es mucho más que lo que uno cree a nivel mundial.
a nivel mundial la preocupación es justamente esta, y sobre todo la inteligencia artificial. Bueno, dicho esto, vamos a darle la palabra a don Alfie Ulloa. Alfie. Bueno, como se llame, pero tiene la palabra. Por su intermedio, saludar a los diputados. Muchas gracias por la invitación. Yo le pediría si me permiten compartir pantalla. A ver si usted nos puede escuchar un poco más fuerte, por favor. Un poco más ¿Que fuerte. hable más fuerte? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha o no? No alcancé a verlo. Ah, es que me hizo una seña, no alcancé a verlo, presidente. Ya. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Alfio Ulloa, presidente de Chile Telcos, que es un gremio que agrupa a las empresas de telefonía móvil, Entel, Claro BTR, Movistar y WOM, además de las empresas de Internet fijo y satelital, Mundo y DirecTV. Existe además otro gremio de empresas más medianas, más regionales, que agrupa a otros 42 proveedores de Internet del total de más de 80 proveedores de Internet que hay en Chile, que es un sector extremadamente competitivo, donde no hay monopolio en ninguno de los servicios, además porque así se diseñan las concesiones de espectro y demás por parte de la subsecretaría. Voy a lo particular de este proyecto. Bueno, ya se ha conversado, mi presentación va a ser muy similar a la de la subsecretaria. Como se ha estado conversando aquí, la IP es una dirección postal. O sea, es una dirección entre la persona que está entrando a Internet y el lugar de donde está sacando la información o la comunicación. Y estos paquetes de datos que mencionaba la subsecretaria van viajando, ¿no es cierto?, entre el que los tiene y el que los solicita. Y se mueven, para no perderse en el ciberespacio, se mueven entre estas IPs, ¿ok? Ahora, estas IPs, como ya se mencionó, se van asignando por sesión, no por usuario, no por manzana, no por casa. Cada vez que se abre una sesión, por ejemplo, cuando yo me conecté, mi proveedor de Internet me asignó una IP, esa IP yo la tengo durante todo este rato que he estado aquí, y donde todo el rato que yo siga, esa IP la voy a tener yo. En esta comunicación, cuando yo cierre mi sesión, esa IP se va a reciclar y va a ser usada por cualquier otra persona en Chile para hacer otra comunicación. Por lo tanto, la dificultad de hacer esto que se propone es que no existe ninguna factibilidad técnica ni ninguna manera de hacer que las IP sean ni únicas ni fijas por clientes. Son únicas y fijas por sesión de comunicación, ¿ok? Porque así está diseñada la Internet en el mundo, digamos, esto no es un problema de Chile. Entonces, cada vez que un equipo se conecta a la red y viaja, se identifica en distintas etapas y en la ruta va a buscar el dato a un servidor que está en Japón, ¿cierto? Tiene que ir viajando y a medida que va viajando se identifica con ese número y vuelve, ¿no es cierto?, con la información. Entonces, este mecanismo, este protocolo por el cual nos comunicamos, partió con un protocolo inicial que se hizo en los años 80. Ese protocolo tenía lo que entonces parecía un número muy grande de direcciones IP a ser asignadas, que eran 4.300 millones. Ese protocolo resultó ser insuficiente hoy día, porque hay más conexiones y dispositivos y personas, ¿no es cierto?, que los IPs que existen disponibles para ser asignados. Y por eso a los países se le asignaron, a las empresas se le asignaron paquetes de IP. Y esas empresas los van asignando dinámicamente, ¿ok? Los reciclan de alguna manera, ¿no es cierto? Cuando se termina una sesión se lo asignan a otro usuario. Se creó este nuevo protocolo del IPv6 que mencionaba la subsecretaria, que tiene un decillones, ¿no es cierto?, un número que tiene 36 ceros, que se cree que va a ser suficiente, ¿no es cierto?, y que a futuro probablemente no vamos a tener este problema, pero hay varias cosas que decir respecto de eso. Primero, las personas, uno no sabe, yo no sé si estoy ahora navegando en IP4 o en IP6, porque yo necesito que mi empresa, ¿no es cierto?, que me provee el servicio, me tiene que llevar por uno de los dos protocolos, o por el 4 o por el 6. Si el servidor donde está alojado, por ejemplo, la cámara para recibir mi imagen, hoy día navega en IPv4, mi transmisión se hace por IPv4.
Si el servidor o si el IP que tiene asignada la cámara es IPv6, mi sesión se tramita por IPv6. Entonces, en el mundo están alojadas las informaciones en servidores, en países, etcétera, y por lo tanto, el mundo entero tendría que estar en IPv6. Todos los contenidos tendrían que estar en IPv6 para asegurarnos de que todo el mundo navegue por IPv6. Por lo tanto, lo que se estima es que el protocolo 4 y el protocolo 6 van a coexistir probablemente por décadas. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos al IPv6, sí que vamos a tener tantos potenciales números de IP que no vamos a necesitar reciclarlos, ¿ok? Y que, como ya se mencionó, uno podría asignarla de una manera más específica, ¿ok? Hoy día eso, como les digo, no puede hacerse. Solo como modo de referencia, desde el año 2020 ya no hay direcciones IP disponibles en el protocolo número 4. Hay 1.000 millones asignadas en Estados Unidos, ¿cierto? Porque hay más equipos y se reciclan y todo. Los chinos tienen 350 millones de IPs asignadas. En Chile tenemos 10 millones. 10.700.000 IPs que nos da la autoridad mundial que designa los IPs. A Chile le da esas 10.000. Por eso muchas veces cuando uno lee que hubo un hackeo o que hubo algo, ¿no es cierto? O que hubo un delito, típicamente lo primero que uno sabe es de qué país, en qué país se originó, porque estos 10 millones de IPs asignados a Chile son de Chile y el organismo que se lo asignó sabe que un IP que transmita dentro de esos números está asignado a Chile. ¿Ok? Estoy ignorando el enmascaramiento, los VPN y los otros mecanismos que pueden permitir hacer eso, pero así como para que se entienda que Chile tiene 10 millones y de esos 10 millones las compañías tienen asignado un paquete de datos, perdón, un paquete de IPs que los usan de estas maneras dinámicas como ya les estoy refiriendo. Piensen, hay fila de años, ¿ok? De entidades, por ejemplo, empresas de telecomunicación, que están pidiendo IPs o universidades, por ejemplo, que quieren tener un proyecto de Internet de las Cosas y quieren asignarle un IP, ¿cierto? Ya la IPv4 se agotó, ¿no es cierto? Los números no existen, ya no hay posibilidad de conseguir más y por lo tanto definitivamente no hay, ni aunque quisiéramos, ni aunque la ley mandatara, ¿no es cierto? No hay una forma técnica, no hay una forma viable de hacer esto. Agregar además que esto se complejiza, porque aquí hemos estado conversando, ¿no es cierto?, sobre la Internet domiciliaria y el IP de una conexión fija. Esto es exponencialmente más complejo cuando estamos hablando de conexiones móviles, porque además no es móvil, o sea, además no es fijo, ¿no es cierto? Yo voy moviéndome con mi equipo celular, me voy conectando a distintas antenas, cada antena tiene asignados números de IPs distintos, entonces durante la comunicación yo voy a tener una IP asignada que es única, pero voy a estar cambiándome de antenas y de otras cosas. Entonces, esto de ninguna manera, ¿ok? Podría hacerse con la comunicación móvil, ni siquiera en IPv6, porque ya no es un tema de la cantidad de IPs, sino que es un tema de la movilidad de la comunicación. No me quiero poner muy técnico, pero aquí este grafiquito intenta, ¿no es cierto?, presentar un poco visualmente lo que estoy diciendo. En un hogar hay distintos equipos. En promedio, según la última encuesta del INE, en Chile hay en promedio 5 equipos móviles, 5 equipos que se conectan a la red por hogares. El computador, la tablet, el teléfono, el televisor inteligente y otros, ¿ok? Cada uno de esos, cuando inicia una sesión, se le asigna un IP. Ese IP no corresponde al hogar, ni tampoco corresponde a la manzana, corresponde a esa sesión de comunicaciones. Y adicionalmente, y esto no lo he mencionado todavía, pero en mi siguiente lámina voy a mencionarlo, además de asignársele un IP, se le asigna un puerto o un conjunto de puertos sobre lo que esa información va a transitar, ¿ok? Y con esa información uno se va a la red, el proveedor de Internet te mete en la red y uno va entonces al servidor o a la otra persona que está llamando por teléfono o etcétera. Y en el proceso hay esta dinamización de los IP y se asignan otras cosas que se requieren para navegar en Internet, ¿ok? Cuando hoy día sale, ¿no es cierto?, mi sesión, yo salí, ¿ok?, desde mi computador a la red para comunicarme con esta honorable comisión. Un IP fue asignado a mí y dentro además de ese IP, la compañía me asignó un conjunto de puertos, ¿ok? Entonces, hay hasta 65.000 puertos. Por ejemplo, si uno abre la página de un diario online,
y uno está viendo el contenido de la lectura, pero por otro lado le aparecen banners y otra información. Cada uno de esos banners, cada una de esa información adicional viaja por un puerto distinto dentro de la misma comunicación del IP. Entonces, la información del IP más el puerto es lo que te permite navegar, ¿ok? Como ya mencioné en la parte móvil, esto no se puede hacer, me lo voy a saltar. Hoy día en Chile menos del 25% del tráfico ocurre en IPv6. Porque como les digo, esto no solo depende de las compañías de telecomunicaciones y en nada depende del usuario. Si el servidor donde uno va a buscar la información opera en IPv4 y tiene ese protocolo, la comunicación va a ser por IPv4. No hay forma de que yo elija transitar por un solo protocolo, porque el mundo, ¿no es cierto?, comparte estos dos. Entonces, cuando ocurra eso, cuando tengamos, ¿no es cierto?, mayor porcentaje de comunicación que se haga en el protocolo 6 y eventualmente se extinga el uso del protocolo 4, vamos a tener entonces al mundo operando en IPv6 con estas cantidades de IP que sí permitirían, ¿no es cierto?, de alguna manera identificar. No así todavía asignar. Se ha mencionado, así que me voy a saltar en beneficio del tiempo, pero si hubiera una duda también podemos conversarlo, que hay mecanismos adicionales por los que se pueden enmascarar los IP, cambiar los IP, modificar la ubicación, etc. Como también se mencionó, ya existe obligación, ya existe en la ley una obligación de entregar la información de los IPs. Las compañías de telecomunicaciones tienen una relación muy directa con el Ministerio Público en muchas actividades en las que son auxiliares de la justicia, esta incluida. Y tenemos esta obligación de guardar la información y tenemos la obligación de entregar la información de la que tengamos, además de datos de los usuarios. ¿Dónde está el problema? El problema está en que, como ya mencioné, ¿no es cierto? Supongamos que ahora se cierra esta sesión, yo apago mi computador y mi IP ahora va a ser reciclado, ¿no es cierto? Y lo usa alguien que está cometiendo un ilícito. Cuando el Ministerio Público o la unidad de cibercrimen le pregunte a la compañía quién está usando este IP y cuál es la dirección de la casa, la compañía le va a preguntar en qué momento del tiempo. ¿Okay? Porque si es durante todo el día, esta IP fue asignada muchas veces. Si es en la última media hora, solo la he tenido yo. ¿Cierto? Si es en las próximas 3 horas, la tuve yo y X otras sesiones que se van a ir abriendo. Entonces, muchas veces lo que sí ocurre es que cuando se nos pide información, la información que entregamos no es de una dirección. Yo no puedo encontrar a un usuario, a menos que en el proceso de reciclado de la IP dinámica, esa IP no haya sido asignada durante ese periodo de tiempo. Pero mientras más estrecho es el periodo de tiempo, más probabilidades hay de que yo identifique menos usuarios. Mientras el periodo es más grande, esa IP fue ocupada por más personas y aún así puedo achicar la búsqueda, ¿no es cierto? Y le entregamos al Ministerio Público o a la PDI un grupo de 8 potenciales personas, porque esas son todas las que usaron esa IP durante el rango de tiempo que se nos entregó. Y por último hay, ¿no es cierto?, sospechosos sobre los que se puede hacer en la investigación. Quizás no somos capaces de entregar una, en algunas circunstancias sí, digamos, como les digo, depende de cómo se haya usado. La manera en que esto se puede resolver hoy día es que si se nos solicitan 3 criterios, nosotros podríamos llegar directamente a achicar esto probablemente a un solo usuario, ¿ok? Que es el tiempo exacto, porque la sesión entre que se inicia y se termina tiene una IP. Esa IP, ¿no es cierto?, como les digo, se asigna en esa sesión, pero si el tiempo es más grande que la sesión, la IP probablemente fue usada de nuevo dinámicamente. Y además está el número del puerto. Aquí ya está un tema más, por ejemplo, cuando las compañías son ciberatacadas, muchas veces capturan, ¿no es cierto?, en la bitácora del tráfico, capturan el IP y además el puerto. Esa información, por ejemplo, a nosotros sí que nos permite encontrar con mucha más certeza quién es la persona, porque yo asigno la IP y asigno los puertos y no le asigno los mismos puertos a la misma IP después, ¿no es cierto? Porque si no, como se decía, los paquetes se van a perder. Entonces, hay maneras en las que esto se puede, como les digo, achicar el universo de información que se entrega para ayudar a la investigación. También depende, ¿no es cierto?, de la cantidad del requerimiento que se nos haga, puede ser la demora en la respuesta. Esta no es información que está disponible de primera mano para las compañías. Este tema lo estuvimos discutiendo con la subsecretaria por su intermedio, señor presidente, y el subsecretario de Seguridad, a propósito de que las compañías de alguna manera tengan un protocolo, ¿no es cierto?, de respuesta.
tenemos ese protocolo para algunas cosas ya firmado con el Ministerio Público, podemos extenderlo en esta materia. Entonces, en conclusión, o sea, está de más decir que nosotros compartimos el objeto de este proyecto, compartimos, ¿cierto? Nosotros somos muy activos en tratar de garantizar la seguridad de nuestros clientes en la red. Sencillamente no hay manera técnica de hacer esto que se está diciendo, ni siquiera voy a entrar en la discusión de si es deseable o no, desde el punto de vista de la información personal, pero técnicamente hoy día no es posible. Sí estamos trabajando hoy día en esta mesa con el Ministerio de Seguridad, sí tenemos un protocolo firmado con el Ministerio Público que lo podemos extender a esto, por ejemplo, de qué manera se nos pregunta con más certeza para permitirnos dar una respuesta más específica. Y desde luego quedo disponible para cualquier consulta. Muchas gracias, señor presidente. Usted, don Alfie, no se retire, por favor, porque vamos a hacer una ronda de preguntas. Si algún diputado quiere hacer una pregunta a usted, yo creo que el diputado Achurra va a querer hacerle alguna pregunta, ¿o no? Sí, tiene la palabra el diputado Achurra. Me está leyendo la mente, presidente. Muchas gracias por darme la palabra. Yo quería hacer dos intervenciones. Una, no quiero insistir en esto de que no comprendo por qué se le puso urgencia a un proyecto que en lo sustantivo la autoridad de gobierno no quiere que avance, que es relacionado con la IP fija, que es esencialmente la idea, digamos, la idea matriz del proyecto, pero entiendo que el otro asunto, que es de importancia y que dice relación con las posibilidades de acceder a la información de los IP, de las IP relacionado a la comisión de delitos, hoy día tiene ya tiene una estructura jurídica vigente, ¿no? Y ahí yo quería preguntarle, el presidente o director, presidente de la agrupación, el director ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Yo tenía una pregunta, ¿no? Que a propósito de esta incorporación del 18 tera al Código del Proceso Penal, en donde se permite que el Ministerio Público haga la solicitud de la OIP, quisiera saber cuántas veces, si ustedes tienen registro de cómo ha funcionado ese mecanismo. Y en segundo lugar, y por su intermedio a la subsecretaria, presidente, sugerir que se le dé urgencia al proyecto que está en segundo trámite en el Senado, del boletín 16-97407, que precisamente permite agilizar este procedimiento, ¿no? Dando georreferenciación, otorgando un plazo menor de 48. Yo entiendo que esto tiene costo y además tiene ciertos niveles de imprecisión por lo que usted señala, director, porque efectivamente un IP, dependiendo de la cantidad de tiempo, dependiendo si estuvo, me imagino, si se fue ocupado una VPN, o sea, puede potencialmente no identificar un usuario específico, ¿no? Sino que un rango de usuarios, pero aún ese rango de usuarios para una institución con el Ministerio Público podría permitirle avanzar en la persecución de un delito. Entonces, le dejo esa pregunta a usted y esta pregunta, o si se quiere, propuesta de darle impulso a este proyecto que ya está en trámite en el Senado. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Achurra. ¿Algún otro diputado? Diputado Carlese tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al invitado, solicitarle si puede hacernos llegar la presentación, que fue bastante interesante. Sería bueno que la pudiéramos tener en nuestros registros para consultar los datos técnicos de este tema, que a muchos se nos escapan muchos detalles. Pero, por su intermedio, señor presidente, a mí no creo que, como dice el diputado Achurra, por su intermedio, presidente, el gobierno no le quiera dar importancia o la tramitación que se merece este tema, porque es de suma importancia. Creo que aquí tenemos que salir un poco de las trincheras y empezar a tener claro que cuando los proyectos son en pos de asegurar el bienestar, especialmente de nuestros niños, es fundamental que los tramitemos con la mayor seriedad y altura posible, con todo respeto y por su intermedio, señor presidente, sin tratar de hacer puntos políticos. Este es un tema muy grave y muy difícil de llevar por todo lo que nos ha explicado el invitado acá. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a don Alfie Ulloa, señor presidente, por su intermedio,
¿cuáles son las factibilidades reales técnicas de la industria hoy día para lograr algún tipo de avance en algún tipo de ampliación del registro de IP? ¿A qué me refiero, presidente, con esto? Hoy día tienen que mantener la información del IP por un tiempo acotado, que de repente, por lo que demoran las investigaciones, ese tiempo es muy corto. ¿Qué capacidad o en qué se incurre técnicamente o quizás monetariamente en ampliar ese periodo de tiempo para que la información quede disponible? Porque entre que se descubre el ilícito, se investiga el ilícito y se pide la información, podemos perfectamente ocupar todo ese tiempo y que la información ya no esté disponible. Esa es la pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Carnesi. Tiene la palabra el diputado Caamaño. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, estos son los temas que son de carácter muy técnico. Por eso de pronto estaba escuchando muy con atención a la subsecretaria, que indistintamente se comparta o no, en este caso, la forma, porque el fondo yo creo que todos estamos de acuerdo. O sea, entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de poder combatir este tipo de ilícitos. Ahora, desde lo técnico, y a nosotros nos ha tocado mucho tiempo debatir sobre esto, y aprovecho también de saludar a Alfie, en el sentido de ver cómo canalizar como Estado ciertas situaciones que hoy día están complicando en la web, en distintas materias, lo que es la pornografía infantil, los delitos digital, etcétera, para aterrizar esta problemática y entre todos, porque creo que nosotros como legisladores, claro, podemos hacer una parte, pero también en este caso tiene que hacer la otra parte el Ejecutivo y también en este caso las telcos, que son tremendamente importantes, que en el fondo son las que operativamente pueden echar a andar un sistema, ¿verdad? O que son las responsables de que el sistema funcione. Por tanto, la invitación es precisamente a eso, o sea, cómo a través de esta oportunidad de proyecto que se plantea acá, buscamos darle factibilidad y aterrizar esta idea para que se materialice, porque efectivamente es una necesidad, es un problema, y con ello, entre todos, tenemos que hacer ese esfuerzo de poder canalizarlo, entendiendo técnicamente que, bueno, ya se explicó, para que ahondar más en detalle, pero cómo buscar una solución al respecto del fondo que tiene precisamente esta iniciativa. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Caamaño. Tiene la palabra el diputado Kutman y después el diputado Menchaca. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecerle por su intermedio, presidente, a señor Alfie Ulloa por la presentación y concuerdo con el diputado Carnesi con respecto a si nos pueden hacer llegar la presentación. Segundo, lo que yo entiendo, por lo que escuché de la misma subsecretaria y de lo que estábamos conversando acá, que lo que yo puedo, digamos, rescatar de la discusión de este proyecto de ley de la diputada Barquesi es, uno, digamos, si se pueden hacer modificaciones, ¿cierto?, a este proyecto de ley. Y lo que rescato es ampliar el plazo de resguardo de las direcciones IP, porque hoy día tenemos un plazo, digamos, de un año, ¿cierto?, en las cuales esto se resguarda. Disculpe si no soy muy técnico, yo soy médico veterinario, no tengo idea de internet, ni de dirección IP, ni de VPN, estoy ampliando mis conocimientos con esta discusión. Así que les pido disculpas de antemano si digo una sigla que no corresponde. ¿Ya? Lo segundo, primero ampliar el plazo, creo que sería algo conveniente, porque entendemos que las redes de pedofilia y de las personas que intercambian información de este tipo, ¿cierto? Las investigaciones a veces son largas, yo creo que algunas incluso se pueden demorar más de un año. Y segundo, es ampliar a los solicitantes de esta información, ¿cierto? Hoy día estaríamos solamente Ministerio Público, y podríamos ampliarlo, digamos, a las policías, carabineros, policía de investigación. Y lo otro, algo que a mí me parece importante, que lo incluye, digamos, el proyecto de ley, que es que estos establecimientos, las empresas o los empleados, o los mismos establecimientos deberán guardar secretos acerca de esta, a no ser que sean, obviamente, citados como testigos del procedimiento, que yo creo que también es algo muy bueno. Por lo que yo veo, digamos, y concuerdo con lo que han dicho todos acá,
el fondo del proyecto es muy bueno, ¿cierto? El tema de la dirección IP entiendo por qué es complejo, y lo explicaron técnicamente acá, con respecto a si es una IP única o fija, digamos, y la semántica de la diferencia de eso, pero entendemos que puede ser complejo, pero lo que incorpora en el punto 2, digamos, del proyecto de ley, yo creo que se puede rescatar y ampliar. Eso. Gracias, diputado Cuba. Tiene la palabra el diputado Menchaca. Buenas tardes, gusto saludarlo al invitado. Mire, yo primero quiero agradecer a Chiara Valchesi porque nos dio la tremenda oportunidad con su proyecto de clarificar algunos temas y ahondar en temas tan complejos como bien planteaba el diputado Camaño, que para la gran mayoría son casi en chino. Pero gracias, ¿verdad? Creo que el fondo de su proyecto es muy, muy potente. Ahora, aprovechar que yo hice una pregunta adelante y me gustaría saber, que lo planteó también el diputado, ¿cuánta es la demora que tendría ustedes en entregar la información al Ministerio Público o a investigaciones frente a una investigación? ¿Hay alguna multa si se demora la entrega de esta información? Y el segundo punto es con respecto a la pregunta que yo hice. ¿Qué sucede cuando en sectores rurales se pierde la conexión telefónica y cuando han existido cortes de energía, las empresas telefónicas no tienen responsabilidad u obligación de tener equipos de respaldo de energía para estos casos? Muchas gracias por Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Natalia Romero. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los colegas presentes y a nuestro invitado. Entendiendo que el tenor del proyecto es importante, tal como decía la subsecretaria, es un tema que efectivamente hay que abordar. A mí me gustaría extenderle la pregunta a la subsecretaria, pero también a nuestro invitado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber si está identificado entonces, ante el cuestionamiento del procedimiento que se trata de plasmar en este proyecto, si está identificado entonces cuál es la mejor manera para perseguir un delito en términos tecnológicos y no policiales a través de Internet. No sé si me explico. Porque si bien hoy día, para cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, que no estamos totalmente familiarizados con el área, entendemos que la IP pudiera ser esta dirección que nos permite situarnos en alguna posición del mundo conectados a Internet. Pero, tal como se nos ha explicado, hay una multiplicidad de registros que se van creando cuando uno se conecta o se desconecta. En consecuencia, teniendo esa consideración, ¿cuál es entonces, de acuerdo a la mirada de los expertos, la forma en que se puede perseguir un delito a través de Internet, no desde el punto de vista policial, sino técnico, que sea el más eficiente? Y a lo mejor con esa claridad, para la instancia en cuando se puedan presentar las indicaciones, podríamos tener insumos para poder indicar y propender a que el proyecto salga adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. La diputada Natalia Castillo, por favor. Presidente, mire, me parece muy interesante todo el debate que se está dando porque son cuestiones que no están en una isla, sino que se interconectan cuando hablamos de comunicación, de datos y todo lo que significa el espectro de comunicaciones en general. Entonces, bajo esa lógica, la consulta es tanto para la subsecretaria como para la persona que está en audiencia del gremio. Se me olvida el nombre del exponente. ¿Cómo? Ya, para él. En rigor, tenemos una ley de protección de datos, si la subsecretaria me puede atender. Tenemos una ley de protección de datos personales que en reforma debiera estar promulgada o publicada en diciembre de este año, con las modificaciones que se han realizado durante las legislaturas pasadas. Entonces mi pregunta es,
En esta ley de protección de datos personales, que tiene como objetivo proteger los derechos de las personas, elevando los estándares, modernizando la regularización con entrada en vigencia, como lo dije, en diciembre de este año, ¿cómo colisionaría con un proyecto de estas características? ¿Ya? Cuando hablamos del IP, cuando hablamos de tener acceso, por ejemplo, a la información de un IP único, no dinámico como lo que se ha expuesto acá. Entonces, en ese tenor, presidente, junto con la pregunta que le hice a la subsecretaria, y si tiene alguna opinión también nuestro invitado, es que yo solicito o le pido a la comisión poder invitar a la fundación, Fundación Datos Protegidos, compuesta por académicas y académicos de alto nivel de nuestro país, para que también vengan a exponer cuál es su posición respecto de este tema. Me parece, hemos trabajado con ellos en otras regulaciones y normativas que creo que sería bien recibida por la comisión y tendrían una mirada también al respecto de los datos y de la protección de la privacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Habría acuerdo de invitar a la solicitud de la Datos diputada? protegidos, ¿sí? Acordado. Tiene la palabra. Apague su micrófono, diputada Castillo, por favor. Espérate un poquito. Fundación Datos Protegidos. Fundación Datos Protegidos. Tiene la palabra la diputada Tiara Versease, que es la autora del proyecto. Gracias, presidente. Oigan, quiero agradecerle a la SUBSE y al invitado de Chile Telco por la presentación. A mí me interesa sobremanera que este proyecto quede lo mejor posible por el bien de los niños y jóvenes de Chile. Este es el espacio que tenemos para debatir y para perfeccionar el proyecto. Pero el fin, en resumen, la Policía de Investigaciones hoy día tiene dos trabas en este sentido que tenemos que solucionar. ¿Bien? Primero es que cuando una empresa de telecomunicaciones le entrega la dirección IP, sepan a dónde ir. Porque, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Cuando Claro le entrega la dirección IP a la PDI sabe exactamente a qué casa tiene que ir a allanar al pedófilo. Pero cuando WOM entrega la dirección IP, resulta que es una cuadra entera, con un montón de casas. Eso es lo que no puede pasar. Necesitamos que la PDI tenga la información exacta de cuál es la casa donde hay un pedófilo que tenemos que encarcelar por el bien de los niños y jóvenes de Chile. ¿Bien? Número 1. Cambiamos la redacción, perfecto, pero ese es el objetivo. Y número 2, el hecho, que va muy de la mano con lo que acabo de decir, de que todas las empresas de telecomunicaciones cooperen con la PDI. Porque no puede ser que Claro entregue inmediatamente la información, Movistar exija que el Ministerio Público se pronuncie al respecto y WOM no haga absolutamente nada. Eso es lo que no puede pasar. Entonces necesitamos obligar, y yo espero que nadie aquí se ponga a defender empresas, para que la PDI pueda cumplir con su cometido. ¿Bien? Entonces yo quiero aprovechar de pedirle a la subsecretaria que nos ayude, ¿cierto?, con las indicaciones que puedan perfeccionar este proyecto de ley, pero el objetivo es claro y espero que estemos todos en el barco de poder llegar a puerto. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. A ver, tenemos dos alternativas. Le damos la palabra a la subsecretaria o Don Alfi, que está allá. Entonces fue Don Alfi, acá está. Don Alfi tiene la palabra para algunas dudas que tienen los diputados. Gracias, y diputadas, señor perdón. Y por su intermedio, primero que todo, ponernos a disposición de los diputados y diputadas y sus equipos técnicos si quieren tener más reuniones de estas directamente. Voy a partir de atrás hacia adelante porque me parece que son temas bien relevantes los que han sido presentados. Sin entrar en diferenciación de compañías, lo que está ocurriendo aquí es que hay diferencias por tecnologías. ¿Okay? Si una persona se está conectando a Internet desde un dispositivo móvil, como ya mencioné, es prácticamente imposible identificar una dirección. ¿Okay? Las compañías de telecomunicaciones no son como las aplicaciones de Internet que uno se mete, digamos, las que uno usa para no estar en el taco, esas que tienen ubicación exacta, esa información la tiene la app, la tiene Waze, la tiene Google, la tiene Uber, no la tiene la compañía de telecomunicaciones. Nosotros no sabemos, ¿okay?, dónde está el dispositivo. Lo que sí nosotros podemos saber es en qué antena se conecta. Entonces, si hay, como describe la diputada por su intermedio, presidente, si hay un pedófilo transmitiendo desde un teléfono móvil o desde una internet móvil, y se nos requiere esa información va a dar de resultado una antena, no una dirección de una casa. Porque lo que vamos a saber es exactamente
a qué antena está conectado ese teléfono. Y por eso la respuesta puede ser una manzana. Porque no hay otra alternativa, no tenemos cómo saber dónde está dentro del rango de cobertura de la antena ubicada esa persona. Sabemos que está conectada a esa antena, no sabemos exactamente cuál es la dirección de su casa. En tecnología móvil, en tecnología fija, como ya mencioné, ¿no es cierto? Si esa IP, por ejemplo, si hoy día la PDI requiere a mi proveedor de Internet sobre esta transmisión y le da esta IP y estamos todavía transmitiendo, directamente van a saber llegar a la dirección de mi casa, ¿sí? Porque la IP no ha sido reciclada, reutilizada en otra sesión. Entonces puede ocurrir, como les menciono, que en una sesión fija, sobre todo si es en flagrancia, ¿no es cierto?, que uno sabría más o menos, entendiendo la IP y el horario, si no fue sido asignada la dirección, uno puede llegar ahí. Entonces esto no es un tema de voluntad de las compañías. La mayoría de las veces esto es un tema del tipo de tecnología que se está usando. IP4, IP6, móvil, fijo, satelital, del que no hemos conversado, ¿no es cierto? VPN, etcétera. Entonces, las compañías van a entregar la información de la que disponen, en la mejor de las voluntades de colaborar con el gobierno y con el Ministerio Público, como lo hacemos en un montón de otros temas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos podemos actualizar el protocolo que tenemos, que es un protocolo específicamente de telefonía móvil y de interceptación de telefonía con el Ministerio Público, y podemos ir a buscar de qué manera nos preguntan las cosas de la manera que nos permite dar la respuesta más asertiva, ¿ok? Entonces, esto no es un tema de voluntad de una compañía a la otra. Si la comunicación es móvil, es imposible saber la dirección. Si la comunicación es fija, es posible saberla. Depende del rango del tiempo, la información que nos den del puerto, del IP, etc. Respecto al tema datos y protección, este es un tema en el que, por su intermedio, presidente, la subsecretaria es la experta en esta presentación. En Europa, el IP es considerado un dato protegido de las personas. ¿Ok? Efectivamente, como se mencionó además, uno puede identificar a la persona, su dirección y un montón de cosas que navega, qué contenido visualiza, etcétera, ¿no es cierto? Si uno identifica la IP. Ahora, nosotros le entregamos información con orden judicial al Ministerio Público de otros datos protegidos de las personas, su dirección, sus números de teléfono, etcétera. Por lo tanto, esto no sería un problema si es que el requerimiento que se nos hace viene con una orden judicial y no a mero requerimiento de un fiscal o de las policías. ¿Okay? En eso es bien importante que seamos claros y que así operamos con el Ministerio Público. ¿Okay? Los datos protegidos tenemos que estar habilitados por ley para entregarlos y los entregamos a través de una orden judicial. Y por último, bueno, y en función de eso me parece bien que se invite a otros gremios del sector y a las fundaciones que ven el tema de datos protegidos también. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, nosotros protegemos los datos de nuestros usuarios, a menos que nos lo requiera la justicia. Y si nos requiere un IP, pues entregaremos el IP, ¿no? No sé si se me queda alguna otra pregunta, señor presidente. Use el micrófono, diputado, por favor. Use el micrófono. Sí, presidente, muchas gracias. La pregunta relativa a cuántos requerimientos se han realizado, porque yo entiendo que la ley vigente hoy día lo que permite, tal como lo señalaba usted, director, es que sea el Ministerio Público, mediante una orden de un tribunal, la que solicita los datos referidos a un IP. Y quería saber, desde la entrada en vigencia de la ley, ¿hay un estimativo de cuántos requerimientos se han hecho? Muchas gracias. Don Alfi. No, yo no tengo esa información la trabajan directamente las compañías con el Ministerio Público. Tenemos esta mesa que mencionó la señora subsecretaria con la Subsecretaría de Justicia, de Seguridad. Podemos conseguir esa información y entregarla de manera confidencial a esta comisión si fuera de interés de la comisión. Nosotros ya tenemos la obligación de almacenar nosotros tenemos la obligación de almacenar de todos los clientes por un año. Estamos hablando de 65 millones de contratos, 25 millones de celulares activos, 5 millones de hogares con internet, donde en promedio, ¿cierto?, hay 4 habitantes y 5 equipos. O sea, estamos hablando de cientos de millones de datos que tendríamos que almacenar en la eventualidad, ¿no es cierto?, por un año. De todo punto de vista, eso implica un costo
grande de almacenamiento y de procesamiento, ¿ok? No hay que negar eso. Lo que sí ocurre hoy día es que cuando hay una investigación y se nos identifica en particular, ¿no es cierto?, un número, una dirección o algún contenido, se almacena esa información más allá del plazo. O sea, en lo que dure la investigación, si ya hay una investigación en curso, el tratamiento de esa información es distinto. Del universo de los usuarios, en el universo de sus comunicaciones, guardamos 1 año. Muchas gracias, don Alfie. Tiene la Natalia Romero. Sí, solo para volver a consultarle a Alfie, de acuerdo a su experiencia, entonces, ¿cuál es la mejor forma de poder perseguir o la mejor forma de pesquisar usando la tecnología, con la tecnología, los delitos? Me voy a salir del plano judicial, quiero hacer la diferenciación. Si no es la IP, ¿cómo es en definitiva? Esa es la pregunta. Gracias, diputada Castillo. Don Alfie tiene la palabra para responderle a la diputada. Había quedado en el tintero de que nosotros ya enviamos esta presentación a la Secretaría, ¿ok? Ya está, desde antes que partiera la presentación, la enviamos, si es necesario la podemos reenviar en caso de que no hubiera llegado. Por eso mencionaba yo que podemos actualizar y extender el protocolo que tenemos de operación con el Ministerio Público. Evidentemente este es un protocolo secreto, lo que podríamos es avanzar en qué forma se nos requiere la información. Si se nos entrega una solicitud que muestra un IP y que no tiene más información, la respuesta va a ser vaga, ¿no es cierto? Porque es sentarse en el pajar y pincharse con la aguja, justo encontrar eso. Si nos dicen la IP y espacio de tiempo, vamos a achicar el universo de búsqueda. Y si nos dicen la IP, el puerto de acceso, que muchas veces la unidad de cibercrimen o el FBI o los que están haciendo estas cosas tienen esa información. Si nos dicen la IP, el puerto de acceso y la hora, podemos identificar con alta probabilidad al infractor específico. Gracias, Entonces, don Alfie. Perdón, que ya ha terminado. Es la solicitud más efectiva puede ser nuestra investigación o nuestra colaboración en la investigación para identificar quién, cómo y dónde. En el mundo de la Internet fija, en el mundo de la Internet móvil, no tenemos esa capacidad. Siempre vamos a tener un rango geográfico que tiene que ver con la cobertura de la antena. Sí podemos identificar si en la antena, ¿no es cierto?, que es omnidireccional, o sea, 360 grados, la persona está hacia el noreste o hacia el este. Podemos achicarla un poquito, ¿ok? Pero encontrar la dirección exacta en la telefonía móvil es imposible. Muchas gracias, don Alfie. Tiene la palabra el diputado Achurra. Presidente, profundizando en la conversación, porque creo que se llega a un punto importante, y señalar que evidentemente el fondo de la conversación, ¿no?, que está en identificar vía acceso a IP a personas que pudieran estar cometiendo delitos, más personas que están cometiendo delitos como se han señalado acá, de pornografía infantil y otros, evidentemente es una materia de alta preocupación y está muy bien que lo tratemos, digamos, y si este proyecto permite entrar a esa materia, independiente del otro proyecto que está en trámite, ok, bienvenida la conversación. Yo quisiera, a propósito de lo que plantea el director, porque actualmente la ley señala que el Ministerio Público, tengo la letra de la ley acá, podrá requerir que en el marco de una investigación penal en curso y sin autorización judicial a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en territorio chileno que facilite los datos del suscriptor que posea sobre su abonado, así como también la información referente a las direcciones IP utilizada por estos para facilitar la identificación de quienes corresponden en el marco de la investigación. Los proveedores de servicios deberán mantener el secreto de esta solicitud. Normalmente, hasta donde yo entiendo, los tribunales son los que, al emitir la orden a las compañías de solicitud de IP, establecen un tiempo, ¿no? Ese tiempo, porque esto está por ley, el desacato de eso, en estricto rigor, sería un delito, ¿no? Yo no sé cómo opera en la práctica, ¿no? Y no sé cómo operan los tiempos, y por eso quisiera saber, porque además esa ley tiene otra parte que dice que la entrega de los antecedentes deberá realizarse en el plazo que disponga la resolución judicial. Si el requerido, es decir, la compañía, estima que no puede cumplir con el plazo en atención al volumen y a la naturaleza de la información solicitada, o la información no existe o no la posee, deberá comunicar dicha circunstancia fundamentalmente al tribunal dentro del término señalado en la resolución judicial respectiva. Es decir, la propia ley permite
que si la compañía por distintas razones no puede acceder a esa información o le es demasiado costoso acceder a esa información, se pueda justificar fundamentadamente frente al tribunal. Y por eso creo que sería interesante poder acceder efectivamente a cuántas solicitudes y requerimientos se han hecho, y le agregaría los tiempos de respuesta que ha habido, porque eso nos permitiría afinar la brújula, mejorar la ley vigente y permitir de que efectivamente ese proceso se haga de la manera más expedita posible, con las limitaciones técnicas que usted ha expresado, que son efectivamente propias del uso de la tecnología. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Habíamos acordado invitar al ministro público, al Ministerio Público y a Investigaciones, y se nos importa, y también al subsecretario Joanet, que es importante que venga, secretario de Seguridad. Acordado. Sí, es que quería tomar este acuerdo de que se nos volara otra vez como se nos voló la primera vez. Don Leandro Kutman tiene la palabra. Gracias, solicitar lo que señaló el diputado Churra con respecto a la información de, o sea, los requerimientos, digamos, que ha hecho el Ministerio Público a las compañías, más allá de los requerimientos en sí, el número, lo que nos interesa a nosotros saber, digamos, si es mucho, si es poco, digamos, como para tener esa información, esa métrica, y ver si no sé si la subsecretaria nos puede entregar esa información o don Alfi, con respecto a, yo entiendo que va a tener que preguntarle a cada una de las compañías, puede que se demore un poco, pero más allá del dato como exacto, digamos, en la cantidad de requerimientos que ha hecho el Ministerio Público o, en este caso, los juzgados, como para saber, digamos, con ciencia cierta, el volumen, digamos, de requerimientos que está haciendo, digamos, el sistema a las compañías, para saber si efectivamente es mucho, es poco, no tengo idea. Más que nada eso, si se podemos acordar, digamos, solicitarlo. No sé bien a quién habría que hacerlo, si directamente a la subsecretaria o a don Alfi. Presidente. Gracias, diputado. Solicité. No entendí la parte del oficio. ¿Me lo puede solicitar de nuevo, por favor? Solicitarle a la subsecretaria, en este caso, que le solicite a don Alfi, para conocer el nivel de requerimientos que han tenido direcciones IP por parte del Ministerio Público o de los juzgados, ¿no? Y los tiempos de respuesta, eso. No hay ningún problema, diputado. No sé si subsecretaria, hay... por favor. Conteste la pregunta. Yo la verdad es que preferiría que esta consulta se le hiciera al Ministerio Público, porque ellos son los que pueden entregar la información de manera más fidedigna, digamos. Nosotros no manejamos esta información que es confidencial entre las compañías y el Ministerio Público. O sea, si el Ministerio Público va a ser invitado a esta comisión, se le puede pedir que presente esa información que ellos sí que la tienen, digamos. Diputado Kutman, le toca a usted. Bueno, entonces solicitemos al Ministerio Público. ¿Habría acuerdo? O sea, antes había dicho que sí, pero entendiendo que no lo podemos obligar tampoco, se lo pedamos al Ministerio Público. ¿Cuántos requerimientos, digamos, han realizado las compañías telefónicas o proveedores de Internet, digamos, con respecto y los tiempos de respuesta que han tenido las compañías para tener esa información y poder complementar, digamos, en esta comisión? ¿Habría acuerdo? Acordado. Yo creo que la subsecretaria. Sí. Señora subsecretaria, tiene la palabra, señora Romina Garrido. Gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio, complementar algunas de las cosas que se han planteado. Primero, bueno, nosotros, vuelvo a manifestar, la intención del Ejecutivo es que este proyecto se ponga en discusión, poder revisarlo, perfeccionarlo y, por cierto, hacer presente los problemas técnicos que pueda tener y ir trabajando, por cierto, porque este es el espacio para poder hacerlo, en los términos de que esta iniciativa pueda, por cierto, ser perfeccionada y entender cuáles son aquellos fines que se manifiestan por la moción. La primera es en los temas de coordinación, los temas de tiempo, los temas de quiénes son los habilitados para poder solicitar información. Hoy acá se han planteado algunas inquietudes respecto de qué pasa cuando las compañías no responden
y esto está regulado en el Código Procesal Penal, finalmente, que establece que si las compañías no responden, dado que acá hay órdenes judiciales que habilitan que se pueda solicitar esta información, las compañías cometen el delito de desacato, y así lo establece el Código Procesal Penal. Lo que hace esta iniciativa es que ante los oficios que se manden por parte del Ministerio Público a las compañías se establezca la misma sanción. Luego también se han planteado algunas inquietudes respecto de cuáles serían estos temas técnicos que podrían colaborar para la investigación de los ciberdelitos. Bueno, primero señalar que estos son temas sumamente complejos que significan desde capacidades técnicas de nuestras policías, del Ministerio Público y de Carabineros cuando les toca investigar, y que por cierto acá se coincide con lo que ha manifestado el presidente de Chile Telcos, de mientras más precisa sea la información que se le solicita a las compañías de telecomunicaciones, que como también ya mencionamos, nosotros estamos en una mesa permanente de trabajo en el Ministerio de Seguridad para colaborar con la agenda de seguridad, más precisos van a ser aquellos datos que ellos pueden compartir al Ministerio Público para poder investigar, sin dejar de lado las complejidades de lo que significa la persecución de la ciberdelincuencia, que tiene diversos factores, desde las capacidades técnicas, como decía, de nuestras policías hasta la información que nos pueden proveer las compañías de telecomunicaciones. Respecto a lo que manifestaba la diputada Natalie Castillo y las colisiones probables con la Ley de Protección de Datos, efectivamente nosotros vamos a tener una normativa que va a entrar en vigencia este año, en diciembre. Acá la Agencia de Protección de Datos va a tener que finalmente interpretar si la dirección IP constituye o no un dato personal, que ha sido como la tendencia de las demás autoridades de protección de datos en el mundo. No es algo que esté establecido por ley que la IP sea un dato personal, pero probablemente si nosotros logramos identificar a una persona, una información identificable, lo sea, y por ende uno podría pensar que hay ciertas colisiones. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos Personales también tuvo la activa participación del Ministerio Público, y también se busca resguardar el éxito de las investigaciones penales. Acá tampoco hay que pensar que va a ser una ley que va a entrabar el hecho de que se pueda investigar, el hecho de que se pueda tratar información. Es una ley que va a buscar justamente el resguardo de esta información en la misma línea que lo plantea el Código Procesal Penal, que esta información confidencial. Por eso Chile Telcos no tiene acceso a cuántas solicitudes de este tipo se hacen, porque es información confidencial, y en ese contexto la Ley de Protección de Datos Personales mantiene este refuerzo a las compañías de telecomunicaciones a que esta es información privada, pero que efectivamente si se solicita por las entidades habilitadas, como es el caso del Ministerio Público, esta información se tiene que entregar. Es decir, acá no es que por privacidad yo no pueda perseguir a un ciberdelincuente o no pueda entregar cierta información, sino que se tiene que mantener, por cierto, la cadena de resguardo. Y probablemente acá de los perfeccionamientos que se requiere en este proyecto de ley es específicamente es revisar a aquellos habilitados para pedir información, con el cuidado de que siempre respetemos, por cierto, el Estado de Derecho, ver si es que, o sea, de que estas solicitudes sean posteriormente revisadas judicialmente. Acá no hay que perder de vista que hay garantías constitucionales protegidas, y que efectivamente por resguardar un bien común, un bien importante, como lo decía el diputado Carlesi, estemos proponiendo iniciativas que finalmente vayan en contra de lo que queremos, donde la privacidad también es un valor y es un derecho protegido. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando. Por cierto, creo que sería muy valioso que esta comisión pudiera escuchar a la Policía de Investigaciones en ese sentido, para poder entender dónde podrían estar las trabas administrativas y dónde podríamos seguir trabajando junto con las compañías de telecomunicaciones en estos protocolos que se han instalado en esta mesa de seguridad, en la que sesiona permanentemente, para poder facilitar, por cierto, las investigaciones penales y nosotros articularnos con las compañías de telecomunicaciones, quienes son los que resguardan esta información. Nosotros no tenemos acceso a saber, o sea, tendremos que solicitarlo para saber cuántas solicitudes se hacen al Ministerio Público, para entender los tiempos en que ellos o sea, si es que el tiempo es muy excesivo de la respuesta,
y poder así abordar alguna vía legislativa para poder finalmente regular esto y facilitar, como le digo, las investigaciones penales. Gracias, señora subsecretaria. Señor secretario, una pregunta. ¿Me puede decir qué invitados tenemos para la próxima sesión? Porque estamos ya terminando esto. Están invitados entonces para la próxima sesión Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, la Fundación Datos Protegidos y el Subsecretario de Seguridad. Todos ellos. Bien. ¿Quieren agregar algún otro invitado? ¿Uno más podría ser? O sea, quiero especificar dentro de la Policía de Investigaciones si pueden invitar a Marcelo Wong y Yasmín Cárdenas. Les voy a mandar los datos de ellos, porque me interesa que los que trabajan este tema sean los que vengan a exponer. Perfecto. Gracias. Marcelo Wong y Yasmín Cárdenas. ¿Son de la PDI? ¿De la PDI? Sí, de la Unidad de Cibercrimen. Ya. Quiero a nombre mío y de la comisión agradecer a la señora subsecretaria, perdón. Perdón, presidente, que ya que vamos a tener un pool de invitados importante para que nos pueda dar un panorama general, quizás alguien de la unidad de cibercrimen, no sé cómo se llama en Carabineros, que también pudiera darnos una visión desde su experiencia, porque son ellos también los que hacen la solicitud al Ministerio Público para que pueda solicitar a las compañías la entrega de la IP. ¿Habría acuerdo? Acordado. Bien. Quiero agradecer a nombre mío y de la comisión a nuestra subsecretaria, señora Romina Carrillo, a su jefe de gabinete, el señor Diego Toro, y al ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, el señor Alfi Ulloa. Muchas gracias por estar en la comisión. Esperamos que ese aporte es muy importante y veremos lo que pasa ya la próxima con los invitados que tenemos. Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta es aliada.